Bueno chicos, buenos días. Muchas gracias por estar aquí a esta hora tan... Bueno, ya son las 10, ya no son las 9:30. Me voy a acercar un poco porque me gusta moverme, ¿vale? Y lo primero, agradecer a todos vosotros que hayáis considerado mi charla y la oportunidad de estar aquí y darme la oportunidad de un poco hablaros de cosas que para mí son muy normales, son muy del día a día, pero para vosotros todo suena nuevo muchas veces. Puede que mi charla no valga para nada, o puede que encontréis o os genere muchas dudas. Yo espero que os valga para bastante. Me llamo Jaime Arribas Ruiz, soy abogado especializado en nuevas tecnologías, en derecho informático, prueba digital, informática forense, por la ANCITE y la Universidad de Extremadura. Yo hace mucho tiempo en el mundo de la tecnología, por familia, por amigos, empecé a estar relacionado, empecé a moverme. Me gustó bastante, me apasionó y vi que todos los compañeros amigos que tenía que se dedicaban a la informática, al desarrollo, a la programación, los problemas legales que tenían asociados a su trabajo o a su actividad nunca tenían solución, y los letrados que lo cogían tenían que empezar desde cero, y a veces veía que el informático necesitaba como un traductor para el abogado, porque el abogado no tenía ni idea de lo que le estaba contando el informático, y eso era un caos. Luego te contaban los compañeros, pues he tenido un caso, Jaime, de derecho informático. Y dice, ¿el qué? Un tío que le estafaron con la tarjeta de crédito. Y hostia, pues eso es derecho informático, vamos, bueno. Bueno, fui de poco a poco, y como todo, empecé al principio en marketing digital. Empecé en empresas de SEO, de SEM, con todo lo que tiene trabajar en ese mundo. No sé si algunos os dedicáis, pero bueno. Luego pasé un poco ya a temas de redes sociales, gente que tenía delitos contra el derecho al honor, hablaré un poquito, temas de drones, puede que hable un poco, contra las GAE, me toca también, últimamente, y luego empecé ya con empresas con lo que me gustaba a mí, que son contratos de desarrollo de aplicaciones, Scrum, etcétera, 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 que es donde últimamente me estoy moviendo más y estoy un poquito más cómodo. Por supuesto, cualquier duda que tengáis, cortadme, ¿vale? Porque puede que mientras vaya hablando os surja una duda, cortadme, sin ningún problema. Bueno, esto es muy típico. Normalmente, la mayoría de trabajos técnicos, ya seas arquitecto, ya seas ingeniero, ya seas farmacéutico, al abogado le huyen. Y no le falta razón en parte, la verdad, porque suele ser un trabajo que tiene una serie de taras sociales, está asociado a que son unos buitres, a que desangran a los clientes y que realmente a veces causan más problemas que resolverlos. Es muy distinto lo que está pasando ahora. Normalmente el abogado lo que busca es, cuando hay un problema que está empezando a ser grave, cortarlo, y que no acabe siendo un problema, acabe siendo una solución. De hecho, yo tengo una máxima, y lo iré diciendo, que es que cuando existe una complicación, lo que hay que intentar resolverla, no ir a por todas. El mejor asunto es el que no acaba en los tribunales, nunca, nunca. Y se lo digo a todas las empresas con las que trabajo. Si acabamos en los tribunales, algo hemos hecho mal. Se trata de prevenirlo, se trata de que podáis trabajar a gusto, desarrolléis, hagáis vuestro trabajo y que no os tengáis que preocupar por nada. Si tenéis algún problema siempre, algo ha salido mal, o por parte del letrado, o por parte de la empresa, o normalmente parte de los dos. Ha habido un problema y hay que detectarlo. Y lo que os quería contar, quería poneros un sketch que observéis, es de una película de Esteso y Pajares, del 81. No sé si el audio... No se oye bien, ¿verdad? No tenemos audio.
Esta película se llama Los Energéticos y trata de dos familias que desde el año 31 se llevan pegando por un pozo que está en mitad de las dos tierras. La película sigue más adelante en el año 41, en los años 70 y siempre se pegan por el pozo y siempre hay disparos, siempre. Entonces, es un caso de que el pozo que está en la mitad era tan sencillo como que hacer un acuerdo, hacer un arrendamiento y resolverlo de una forma pacífica, no a tiros. Es un ejemplo cuando yo explico de que hay soluciones que no hace falta buscar la más irascible o la que más nos vemos lógica. Muchas veces la solución más lógica no es la más adecuada y la que verdaderamente nos beneficia a todos. Por eso me gustaba mucho ponerlo, porque es muy ilustrativa. Encima la película, si la podéis ver, es una crítica política del cine español. Bueno, esto es un mantra que he tenido yo que soportar mucho tiempo, cada vez que hablo del derecho tecnológico, y es explicarle a la gente qué es, porque hay gente que normalmente cuando digo que me dedico a esto, tanto los compañeros como la gente de la calle ni saben que existe, ni saben de qué se trata. El derecho tecnológico engloba todas aquellas leyes, disciplinas y materia que tiene que ver con la tecnología, en cuanto al trabajo, la aplicación y utilización de materiales y de leyes. Os pongo un ejemplo, una web que no esté adaptada, no tenga un aviso legal, está incumpliendo la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Y diréis, pues eso lo cogemos, hacemos copy-paste y lo metemos de otra web, lo metemos en la nuestra. Hay sanciones de hasta 20.000 euros si no está adecuada y no está bien hecha. Porque si coges tú el aviso legal de, por ejemplo, Carrefour y lo pones en tu web, que es de vender productos eróticos, por ejemplo, no, a lo mejor Carrefour tiene una sede judicial en Barcelona, tiene una responsabilidad civil increíble, y vosotros, si tenéis un pleito o cualquier problema, te dicen, es que tú tienes puesto en tu aviso legal que respondes por Barcelona, no sé cuánto y demás. Es un ejemplo. Ya os contaré que sobre el compliance web legal. Y engloba luego también en la parte penal. La parte penal es muy importante y dice, la parte penal engloba desde los delitos informáticos, que podemos encontrar desde, os pongo un ejemplo, trabajáis para una empresa, estáis elaborando un proyecto y participando en un proyecto con confidencialidad. Tenéis un amigo que está estudiando informática y entonces le decís al amigo, pues para que un poco mejores, te voy a pasar parte de los códigos que estamos utilizando y parte del material, solamente para que lo uses, no te preocupes, para tus prácticas. Ahí ya has cometido un delito. Ahí ya has cometido un delito con una responsabilidad gigantesca y sin vosotros tener mala fe, por omisión, ya habéis cometido un delito muy grave que, bueno, por supuesto, acarrea el despido, pero os podéis enfrentar a penas bastante graves, incluso de 2 años, en el mejor de los casos. Inciso, en este país, si no tenéis antecedentes penales y vuestro primer delito, con 2 años de cárcel no se suele entrar, se suspende la pena, pero vais con antecedentes. Y eso es un grave problema, por no decir que lo peor de estar investigado en un procedimiento judicial por la vía penal es el estigma, que estéis señalado, que acabéis con una acusación, que tengáis que ir a juzgado y, por supuesto, cuanto más pequeña es la población, más gente va a pensar que sois culpables. La presunción de inocencia en este país muchas veces no existe, yo os lo digo, está mal decirlo, pero... Y esto es un poco resumen de lo que nos dedicamos el derecho informático, ¿vale? Un resumen grande de rasgos. Hemos estrenado en España la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Datos Digitales en virtud del Reglamento 679 de 2016. Vaya tostón lo que acabo de decir. Realmente es una normativa que se sacó de la manga la Unión Europea para proteger los datos y obliga a todas las empresas, a todas las webs a hacer tratamiento de protección de datos. Si yo pregunto en esta sala cuánto tenéis el tratamiento de protección de datos en vuestra empresa, seguro que ni uno levantáis la mano. ¿O 2 o 3? 1. Todos 3. ¡Ey! Bueno, si se lo preguntáis a una sala llena de abogados, todavía hay menos. ¿Qué significa el Reglamento de Protección de Datos un poco por encima? A la Unión Europea le preocupa que en Internet nuestro nombre y apellido vaya asociado a una deuda, a un DNI y que se nos pueda rastrear digitalmente. Empezó la cosa por ahí, pero más adecuadamente es qué se hacen con nuestros datos. Por eso se puso muy escrupulosa la Unión Europea y no voy a entrar en materia de protección de datos porque da para una conferencia entera, pero sí deciros y que os quede claro que ya no es obligatorio inscribir el fichero como antiguamente, que teníamos que tener nuestro fichero escrito en la agencia y tener un documento de seguridad. Ahora las obligaciones son sobre todo de información. Yo normalmente a mis clientes cuando me vienen, oye Jaime, ¿cómo llamo la protección de datos? Les derivo a una empresa, les digo, no os comáis la cabeza,
Y esta empresa, mejor que un abogado que os va a hacer todo muy manual y va a haber muchos problemas, la empresa tiene muy automatizado con sellos de garantía y os olvidáis de eso. Ellos ya responden por vosotros y os adaptan todo. No os comáis la cabeza y si lo intentáis hacer vosotros, muy seguramente algo os liéis, os comáis los circuitos o digáis, esto no me lo quiero hacer. Es importante cumplirlo y cada vez va a haber más inspecciones por parte de la Agencia Estatal de Protección de Datos. Son tíos muy agradables, tienen un teléfono, les podéis llamar y no os van a rastrear ni os van a inspeccionar, porque una cosa que tiene la agencia es que no tiene muchos inspectores, pero sí hay que cumplirlo, porque las multas pueden llegar a 300.000 euros y más, entonces hay que tener mucho cuidado. Caso del por qué hay que tener protección de datos: tenéis un mal cliente, tenéis un mal proyecto y la otra parte sabe que habéis hecho algo mal, para fastidiaros os denuncia la agencia, porque ha visto que sus datos, que incluso con un nombre y apellido ya son datos, un DNI son datos, una factura son datos, dice, pues este se va a enterar y os denuncia la agencia y de entrada puede que os encontréis un expediente. Ya vamos mal. Hay un susto, hay una complicación, llamada al abogado, el abogado te pregunta por qué no tenéis el tratamiento de datos, circo montado, y mientras tenemos proyectos, tenemos plazos y se nos complica todo. El compra web legal, que es una palabra así que queda muy chula, yo la vi en un congreso, no sabía que tenía ese nombre, realmente es la, digamos, adaptación normativa de las webs, de las tiendas online y de cualquier otro portal que tengamos a la normativa, a la Ley de Servicios de Sociedad de Información y Comercio Electrónico. Esa ley te recoge, por ejemplo, que en los pies de página de todas las webs tenemos que tener bien señalada la sede de la empresa, tenemos que tener bien señalado la tecnología que utilizamos, el número de registro, en el caso que sea una empresa en el registro mercantil. Si somos autónomos, tenemos que poner nuestros datos de autónomo, en el caso que seamos nosotros mismos los que tienen la web. Por supuesto, la política de protección de datos, con un correo de a dónde dirigirnos. Si utilizamos un formulario de contacto, más grave todavía, estamos recopilando datos, una buena protección de datos hecha ahí también. Y por supuesto, tener puesta la propiedad intelectual de la web, es decir, que pongamos, la propiedad intelectual pertenece a fulanito de tal. Esto parece una tontería y se presupone, pero os pongo un ejemplo. Yo tuve con una de las empresas con las que trabajaba, le cogieron y le copiaron, ellos hacían marketing digital, hacían web para empresas. Bueno, una empresa dejó de pagar y lo que hizo fue copiar la web, porque ellos, en cuanto dejas de pagar y rescindes el contrato, te quitaban el servicio. Pues esta empresa sorpresivamente seguía teniendo la web después de rescindir el servicio. ¿Qué había hecho? Había hecho un mirror, había cogido el website Transcopier, la había copiado y me decía la empresa, ¿cómo este puede seguir teniendo esta web, Jaime, si lo hemos dado de baja? Digo, espérate, lo típico, inspeccionar código y te salía ahí. Junio de no sé cuánto, se ha hecho el mirror, la copia. Se le hace una notificación a que lo ha hecho y se le avisa. Oye, la propiedad intelectual de la página que lo pone, que es de mi cliente, la has vulnerado. Y evidentemente ahí tienes dos opciones, te vas por las malas al juzgado o le haces una notificación que es mucho más efectiva para que borre todo y te libras de problemas. Pero ese aviso de propiedad intelectual ya nos da una justificación para decirle, me has robado lo que yo he hecho, porque por contrato la propiedad intelectual de la página era mía hasta que me la comprases. Eso es un ejemplo de la importancia de los avisos legales. También viene que en caso de litigio, de confrontación, se buscarán los tribunales de tal sitio. Eso es muy importante porque el juicio se va a llevar ante tal sitio. Y si no es vuestra ciudad, os toca un abogado de la ciudad donde habéis puesto, un procurador de la ciudad que habéis puesto, pidiendo el pleito, etcétera, etcétera, etcétera. A veces se pone, en caso de problema, acudiremos a un arbitraje. Los arbitrajes son una forma de resolver conflictos sin tirar de un abogado y son mucho más óptimos para los ingenieros, para los programadores. En los contratos informáticos, por ejemplo, cuando una cláusula está mal y empezáis a pegaros con el contratista, el subcontratista, es que esta cláusula decía esto, no, esa cláusula decía tal. Si estáis discutiendo una cláusula en un contrato, tenéis que ir a un juicio ordinario por lo civil y es muy grande, cuesta mucho dinero, veces que haya procurador, la cuantía a veces indeterminada. En cambio, un arbitraje son árbitros preparados en materia de consumo, en este tipo de materias, y se resuelve de una forma mucho más rápida. También cuesta dinero, pero es mucho más óptimo y no os hace perder tanto tiempo, porque recordad, un pleito implica reunirte con el letrado, implica coger documentación, recopilar correos, conversaciones, todo lo que teníais, documentación preparatoria del proyecto, todo dárselo al letrado y explicarle detenidamente cómo ha ido la cosa. Es decir, en resumidas cuentas, perdéis dinero y tiempo. Eso lo contaré luego, por eso hay que tener cuidado. Contratos bueno, derechos a los drones, como ya lo llaman, de la normativa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. En su día, ya en el 2014, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sacó una disposición adicional, no una ley específica sobre los drones, que ahí empezó todo lo que era la regulación.
Cosas como que en una ciudad, drones de más de 15 kilos, 25, no los puedes hacer volar, salió el permiso de piloto, las licencias que hay que tener, el seguro de responsabilidad que hay que tener y, por supuesto, la Agencia de Protección de Datos dio avisos sobre el tratamiento de las imágenes de los drones. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, que tiene no el mismo tratamiento legal, pero parecido, podríamos decirlo, con respecto a las cámaras de videovigilancia. Hay que tener muchísimo cuidado. Por supuesto, en núcleos urbanos o en zonas donde hay muchos grupos de personas, por ejemplo, una acampada o lo que sea, hay que tener cuidado y hay que dar un permiso. Si no, la ESA os puede llegar a multar hasta con 20.000 euros. El año pasado, o el 2017, tuve constancia que se habían ya ejecutado, creo que eran 5 sanciones solamente, porque pensabas que lo que más le interesa a la ESA es que los drones no entren en los aeropuertos, que es lo verdaderamente peligroso. De hecho, están adiestrando las águilas que antes tiraban los pájaros, ahora tiran los drones. Es curioso el tema. Contratos informáticos. Bueno, he puesto unas cuantas categorías, pero hay muchísimas más. Diseño de aplicaciones, diseño gráfico, scroll, cesión y uso de licencias, contratos de diseño web, contratos de outsourcing, sabéis perfectamente, externalización de cualquier tipo de servicios que os contraten, contratos de tienda virtual, ASP, contratos de software, desarrollo de software, etcétera, etcétera, etcétera. Meteríamos también bases de datos y demás. Cada contrato es interesante analizarlo en profundidad y verlo desde cero. Recabaré luego en el contrato de desarrollo, que es uno de los que más veis. Normalmente cuando empezáis un proyecto, la empresa, si es fiable, es grande, os va a ofrecer ellos el contrato, pero evidentemente os ofrecen el contrato que ha hecho su equipo legal y que le interesa a ellos. Vosotros, dentro de las posibilidades, lo aceptáis, lo firmáis y no veis cuándo se desglosan los pagos, cuándo son los periodos de entrega, si hay obligación de liberar el código fuente, cuándo se hace, si hay un contrato de escrow para el depósito del código fuente para el cliente, porque el cliente muchas veces va a intentar acceder cuanto antes al código fuente. Le da mucha libertad para poder continuar el proyecto sin vosotros, a pesar de que haya un incumplimiento de contratos y demás. Y realmente ese contrato es lo que va a marcar cómo vais a trabajar. Por eso yo se lo digo a todas las empresas, el momento del contrato, del precontrato y de la negociación del proyecto es vital para que tengáis o problemas o estéis descansados. Porque lo más importante para una empresa es que trabajéis, saquéis el desarrollo, cobréis y tengáis bien al 100% el proyecto desarrollado, sin complicaciones y sin lo típico que os va a sonar un montón. Oye, es que esto no está exactamente como yo lo quería. Es que no es lo que habíamos hablado. Dice, perdona, tú me pusiste por contrato que esto es lo que era. No, pero yo no me refiero a eso. Yo quiero que me hagas esto y porfa, ahora podemos hacer esto. Si decís que sí y empezáis a trabajar en eso que no está por contrato, ya cometemos el primer error. Porque empezamos a aceptar encargos que no están por contrato y empezamos a aceptar trabajos que no están regulados en un contrato. Y ahí puede pasar de todo. La otra parte siempre os va a decir, es que yo te he pagado esa parte y tú vas a decir, pero es que eso no está en el contrato. Y dices, ya, pero tú lo aceptaste y en esos casos los tribunales tiran de correo electrónico, conversaciones. Y son fundamentales. Una conversación por correo electrónico que no esté bien clarita de, oye, te desbloqueo tal, te lo envío, dame el ok. Y el otro te dice solamente, vale, ahí hay un problema, porque el tío no se ha mojado. En cambio, si hacéis un correo electrónico diciéndole, oye, te acabamos de desglosar la parte tal, de acuerdo a la cláusula tal, bueno, eso es muy pesado por decirle, es decir, que los contenidos de las conversaciones tomarlos muy en serio, porque es lo que el día de mañana va a poder demostrar que habéis hecho bien el trabajo. Por eso es muy importante que en los contratos siempre se ponga quién es el responsable que se va a comunicar con la otra parte, porque su comunicación es la verdaderamente válida. Porque si es un trabajador de la empresa el que habla con el jefe o con el cliente, esa conversación no es válida, realmente, porque las expresiones, la opinión del trabajador no es la del jefe del proyecto. Por eso, yo lo digo muchas veces, hay que poner a un responsable con un correo electrónico y un teléfono de dónde se va a dirigir, para que se quede claro que esas son las verdaderas conversaciones importantes de cara a la negociación de ampliación del contrato o puesta de un nuevo anexo. Y diréis, bueno, ¿y qué pasa si tenemos un contrato ya creado y queremos ampliarlo? Muy sencillo. Firmamos anexo o modificamos contrato, pero todo firmado entre partes y de acuerdo, y con todas las cláusulas, no hay ningún problema, es perfectamente legal, os da seguridad al cliente sabiendo que vais a acabar el trabajo y a vosotros que vais a cobrar por el trabajo realizado, porque si no, no os ponéis de acuerdo, el otro dice, me las has entregado tarde, no te pienso pagar, y vosotros lleváis invertido en el proyecto 4 meses, desglosando personas, tiempo, proyectos que habéis apartado por ese,
y os encontráis que han acabado los 5 meses y no tenéis ni el dinero, y encima, muchas veces por cláusulas de confidencialidad, ni siquiera podéis decir que habéis participado en el proyecto. Que esto es importante. Si alguna vez negociáis con una empresa, os dan documentación preparatoria de una aplicación que vais a desarrollar y no llegáis a firmar el contrato, esa documentación preparatoria, en muchos casos, pertenece al cliente, no a vosotros. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, porque mucha gente a raíz o de esa idea o de esa documentación que os han dado, dice, pues vamos a desarrollar, aunque no haya triunfado esto, vamos a desarrollar algo parecido. Tened cuidado con eso, ¿vale? Por eso muchas veces cuando se empieza a negociar se firman documentos iniciales o precontratos para que no haya problemas de cara a que os intenten achacar que le habéis robado la idea, le habéis robado el proyecto, habéis vulnerado la confidencialidad. El contrato de confidencialidad, por ejemplo, las empresas extranjeras con nacionales es lo primero que os hacen firmar, por si acaso, lo primero. Confidencialidad. Yo a mis clientes siempre les digo, en los contratos poned que cuando acabe el proyecto podéis incorporarlo a vuestros portafolios. Podéis incorporarlo a como que lo habéis realizado vosotros. ¿Por qué? Porque hay veces que las empresas no quieren que lo hagáis y os buscan las cosquillas. Realmente cuando un proyecto se hace público, sale a la luz, no debe haber ningún problema en comentarlo, pero os pueden buscar diciendo, es que estás diciendo o estás dando datos, aunque no deis datos concretos de cómo se ha desarrollado, que te prohibimos, y claro, ahí ya tenéis la duda de, ostras, es verdad, tengo un contrato de confidencialidad, pero no puede ser ad infinitum, no puede ser para siempre. Si lo dejáis fijado desde el primer contrato, finalizar el contrato, podré mencionar el proyecto en mi currículum, en mi portafolio. Ninguna empresa se opone, porque se da cuenta que no queréis robarle nada, no queréis comentar más de la cuenta, simplemente queréis que se os mencione por el trabajo desarrollado. Es una tontería, pero es muy importante. Pasamos un poquito, reputación en las redes, honor en redes sociales. Esto me tiene un poco frito porque la regulación en España es pésima, es pésima. Una persona se crea un perfil en Facebook, me paso ahora un poquito al penal y un poco al tema particular, o se crea un perfil en Facebook y empieza a decir que vosotros sois unos tal, unos cual, haciéndose pasar por vosotros. Ahí tenemos una serie de delitos, pero no es difícil encontrarlos, es difícil perseguirlos. Cuando la gente va a la policía suelen decir, pues esto va a acabar en nada, y la gente me viene diciendo, es que esto es una indefensión, Jaime. Gente que empieza a insultar a las empresas en páginas de Facebook, con perfiles que no se pueden rastrear, porque los juzgados, aunque hagan un oficio a Facebook, realmente Facebook dice que, salvo protección de datos, no tiene por qué dar un CD, como hacía Twenty, que Twenty era una buena colaboradora en su día, con las conversaciones y todo. Es muy restrictivo Facebook para estos casos. Entonces tenéis que tirar siempre de pantallazos, tenéis que tirar siempre de investigar quién es esa persona de verdad, tenéis que hacer mucha maniobra. Si encontráis alguna vez un perfil, por ejemplo, en Facebook, que tiene vuestro nombre y apellido y vuestra foto, pero él no está diciendo nada en contra malo de vosotros, ahí hay una suplantación. Es un poco atípico la conducta, pero bueno, no es mucho. Y lo peor son las calumnias y las injurias. Cuando ya te encuentras que alguien está hablando mal de vuestro trabajo, os está lo que se llama injuriando, que las injurias están despenalizadas desde el 2015, os está calumniando, que la calumnia es cuando se dice que sois unos ladrones, cuando se dice que sois unos maltratadores, es decir, os achacan un delito que no habéis cometido, ¿vale? Temerario desprecio a la verdad se dice. Ahí hay un problema que yo le explico a los clientes, los delitos privados que nos afectan a la esfera pública, o sea, a la esfera personal, como el honor, son caros porque hay que interponerlos con querella. Una querella es una denuncia formal con procurador, incrementa costes y no te garantiza que esa persona ni vaya a ser acusada ni vaya a acabar siendo condenada. Claro, unos clientes me dicen, ¿y yo qué saco de esto, Jaime? Digo, pues que se haga justicia si lo conseguimos, pero yo les cuento los riesgos. Le digo, es mejor bloquear a la gente en Facebook, da parte de perfiles maliciosos o de lo que te están causando, a meterte en un procedimiento judicial por la vía del derecho al honor, que acaben mal. Evidentemente, si os perjudica claramente a la empresa, si son cosas muy graves, iniciarlo, porque si no, no van a parar, y al menos la notificación de juzgado ya le hace estar tranquilito. Hay un montón, es que la mayoría de las veces son redes sociales con insultos, de verdad, y es un problema porque hay mucha impunidad y no sé qué pasa, pero la gente que empieza a insultar y a perseguir y a acosar a gente en redes sociales, algo no tiene que cuadrarles bien ahí arriba, no sé, algo, no me explico. El contrato de intercambio de enlaces, uso de imagen y publicidad en redes sociales, eso está genial, es una cosa que la verdad da bastante dinero, la gente no lo entiende. Si creas una web, imaginaos que tenéis una web y tiene 200.000 visitas, 500.000, 1 millón de visitas al mes.
pues podéis negociar este contrato con publicistas, de forma, o incluso con usuarios. Yo tengo un blog, por ejemplo, de abogacía, y le digo al que tiene la web de 500.000, 600.000 visitas, oye, ¿y si me pones mi enlace y me mencionas, vale, cada cuánto tiempo, tal, haces un contrato de intercambio de enlace o de alojamiento del enlace en tu web y recibes una remuneración? Todo muy pactado. Es una forma de financiación adicional que muchas webs con mucho tráfico están teniendo. Funciona un poquito como la publicidad, solo que a efectos de gente que tiene distintas webs. No tiene por qué ser a través de dinero, pueden ser colaboraciones, tú pones tu enlace, yo pongo el tuyo, pero ¿por qué está regulado por contrato? Porque evidentemente si no, puede que él no cumpla su palabra, que os ponga en una sección que no le has dicho, que hable mal de vosotros, erróneamente de vosotros, y eso, si le añadís unas cláusulas en caso de que menosprecies el trabajo de mi empresa, que encima te voy a pagar, o hemos hecho el acuerdo de intercambio de enlaces, por lo menos que me asegure que no me la líes, aunque sea una cláusula de responsabilidad. Marcas y patentes, bueno, ya es algo muchos de vosotros ya lo sabréis, trabajáis en empresas, poco que mencionar. La Oficina Española de Marcas y Patentes tiene ya digitalizado todo, los registros se hacen de forma telemática, súper sencillo, se paga con tarjeta de crédito, te haces un descuento, no sé si son 20 o 40 euros en la gestión, pones a qué se dedica tu empresa, dependiendo de la categoría te aumentan más el precio, te lo bajan, son tasas. Y las patentes, bueno, las patentes ya es meternos en diseño industrial, en software, salvo algún pequeño supuesto, no se consideran patentes. Lo sabéis que los software siempre van por propiedad intelectual, ¿vale? Es un grave problema, hay mucha crítica, pero todavía es un sitio donde no se ha conseguido desatascar la situación, porque no es una verdadera innovación, y la verdad es un poco una lacra. Gestión de propiedad intelectual, las GAE. Esto es algo que a mí, otra frustración, es que vivimos frustrados, de verdad. A raíz de la última reforma de la ley de propiedad intelectual, no quiero hablar más de las GAE, porque encima esto se está grabando. A raíz de la ley de propiedad intelectual, las GAE tuvo potestades para defender los derechos de todos los autores españoles del mundo, aunque les retiren el catálogo. Caso típico, llega inspector a la GAE, a un bar, y te dice, oye, me tienes que pagar la GAE y a EDI, que son luego dos asociaciones por fonogramas, porque no se protegen solo las canciones, también los efectos de sonido, que cuando se lo cuento a los clientes dicen, ¿me lo estás diciendo en serio? Digo, sí, si tienes puesto el telediario te dice que la cortinilla del telediario eso está protegido. Digo, ¿en serio? Sí. Y si tienes puesta instalada la tele, estás vulnerando la propiedad intelectual. Si tienes puesto altavoces, aunque no tengas música ni lo musical, estás vulnerando la propiedad intelectual. Es decir, me dicen, claro, ¿y cómo hago para no pagar la GAE? No tienes que tener ni televisores, ni altavoces, ni indicios que prueben que utilizas música en tu negocio. Y me dicen la gente, bueno, ¿y si utiliza, por ejemplo, Jamengo o alguna plataforma de Creative Commons? Digo, no, olvídate, con los altavoces estás incumpliendo. La presunción de cumplimiento de la ley te salta por los aires y te dice, no, es que tú estás delinquiendo, tú estás haciendo una infracción contra la ley de propiedad intelectual. Pongas como te pongas, se te presenta la GAE a X meses cuando tu montante de deuda sube hasta 2.000, 3.000, 1.000 y pico, te presentan una demanda así de gorda y vamos, ya puedo decir que las páginas de jurisprudencia que le dan a favor de la GAE son brutales. Yo, ¿qué recomiendo en estos casos? Muy sencillo, negociar con las GAE. ¿Por qué? Porque la GAE tiene determinados criterios dependiendo de los metros cuadrados, dependiendo de qué material utilizáis, dependiendo de a qué destináis vuestra actividad. Porque si sois una cafetería que tiene un volumen bajo y la gente va porque la tenéis al aire libre, por ejemplo, o sois una discoteca que tenéis la música o principal evento, es muy distinto lo que vais a pagar por una discoteca que lo que vais a pagar por la cafetería. Por eso es muy importante decirle a la GAE, vale, te voy a pagar, pero calcúlame exactamente delante mía los metros cuadrados y no me pongas la televisión, no me pongas la tele, no me pongas el esto porque no lo utilizo. Y te van a decir, pues quítalo, y digo, vale, pero no me lo puedes meter porque no lo utilizo. Tener un contrato con la GAE aparte evita que te vuelvan a venir o a inspeccionar muchas veces y ya puedes manejar precios con ellos, que es mucho mejor que una demanda en los tribunales cuya defensa, por desgracia, en la mayoría de los casos, salvo casos muy típicos en los que seáis vosotros los que creéis música y demás, y bueno, lo voy a contar, los altavoces siempre lo van a decir. Una pregunta. Dime. Mira, te voy a poner un caso, ¿vale? Sí. Un bar en la playa, un bar en un pueblo, Sí. con los mismos metros cuadrados. Porque la SGAE cobra más dinero al bar de la playa si solamente tiene un ordenador y en cambio el del pueblo tiene altavoces, tiene televisor, Vale. y tiene de todo. Os voy a contar una cosa para que lo veáis. Te lo voy a responder. En las discotecas grandes, las GAE, una cosa que te pregunta es ¿a cuánto tienen las copas?
para calcularte la tarifa. Luego te mide el tipo de cafetería, si es especial, porque tenga una terraza grande, o es un bar-café. Tienen categorías de locales. Entonces, si el de la playa lo tienen catalogado como cafetería especial, por la ambientación, por la explanada, por la afluencia de turistas, que es económica, la GAE dice que cuanto más te lucres, más incrementas tu cuota. Porque se basa en que la utilización del material protegido te da beneficio, y como la música te da beneficio, tienes que resarcir a los autores. No, claro, no tiene el mismo beneficio una terraza de playa que una cafetería del centro. Es que la cuestión fue esa, que mi pareja paga X dinero y mi amigo el de la parte dice, pero es que a mí me piden 300 euros. O si llegas a una discoteca, te preguntan cuánto tienes las copas y te cobran al mes. Las discotecas grandes te cobran al mes. La tarifa es mensual, no trimestral ni semestral, es mensual. Y agüita, ¿eh? Entonces, bueno, un poquito hablaba, las GAE igual, podríamos hablar un montón de veces. Yo os recomiendo, si tenéis un negocio, negociar con las GAE siempre, de momento. A ver si, bueno, el gobierno siguiente no va a cambiar la ley, pero bueno. Derecho de los robots, esto es muy novedoso en España, ya están saliendo los primeros trabajos sobre robótica y las primeras consecuencias. De hecho, ya se está hablando de qué ocurre el día que un robot, dentro de las distintas categorías, si es un servo, si es un androide, tal, llega a cometer algún día un delito. Es una cosa muy graciosa, ¿no?, que nos preguntamos nosotros. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Diseñáis un programa de un servo, de un brazo automatizado, con inteligencia artificial, le pega el castañazo a uno y lo destroza y lo mata? ¿Quién es el responsable? ¿Qué diréis vosotros? Pues muchas veces la cosa está pintando por el programador, ¿eh? La cosa está apuntando al programador. Se dice mucho que en los próximos años con la robótica va a haber una gran necesidad de peritos de robótica. Eso pasa ya con los Tesla, ¿no? Sí, bueno. No, automatizados, los coches automáticos. En Unión Europea los va a prohibir, no pueden, es imposible. Es que te puedes ir contra el fabricante. ¿Por qué? Porque, recordad, los juzgados no saben de tecnología. Entonces, ellos la solución más evidente la van a creer correcta. Y muchas veces llaman a perito. Y lo que diga el perito, que no contradiga a otro perito, lo van a tener en cuenta. Entonces, en temas de robótica, muy seguramente va a haber un montón de campos de peritaje. Se busca, por ejemplo, la autoría inmediata, es decir, que si cometemos un delito, es como si hubiésemos utilizado al robot para cometerlo. Van a aplicar un poco eso, pero va a haber que tener mucho cuidado cuando sean autónomos y haya una inteligencia artificial muy desarrollada, evidentemente, hasta el punto que llegamos a pensar que piensan, que tienen un poco de libertad. Habrá que tener cuidado y pondrán medidas de seguridad. Lo curioso es que el derecho a la robótica se está basando en la ley de Isaac Asimov, ¿eh? O sea, es curioso. Todo lo que se está hablando de robótica a nivel legal se basa en la ciencia ficción. A mí me impresionó un poco, pero a nivel europeo y grande todo es basado en la ciencia ficción. Bueno, la misma palabra robot. Pero bueno, impresión 3D, esto es muy rapidito. Ya cualquiera puede tener una impresora 3D y lo único que ha tenido un poco de repercusión legal, así os lo digo muy llanamente, también habría mucho que hablar, es el tema de los blueprints, de los planos. Ya evidentemente, a la vista de que ya no existe un esfuerzo muy grande a la hora de desarrollar una pieza en un plano, en un programa de impresora 3D, ya no está tan protegido como antiguamente, que había que hacer un diseño, llevaba un esfuerzo, un estudio, un conocimiento, ya no es tanto así. Ya es mucho más sencillo y ciertas cosas ha agilizado legalmente ese tratamiento y liberalizado un poco el tema, ¿no? Pero bueno, delitos informáticos contra la propiedad intelectual, os lo he mencionado un poquito, hay muchas formas, hay gente que el tema de las tarjetas de crédito, por cierto, utilizar tarjeta de alguien para sacar dinero es una estafa, ¿vale? Es un delito de estafa, y si lo habéis hecho varias veces, estafa continuada, que es un agravante. Sí, os pongo un ejemplo, una mujer, una clienta mía, por circunstancias personales, le cogió la tarjeta de crédito a la mujer mayor que cuidaba y durante 3 meses le fue sacando dinero hasta sacarle unos 3.000 y pico euros. Cada fin de semana le sacaba dinero. ¿Qué ocurre? Cuando vas a sacar dinero, los cajeros te echan una foto y si hay 2 cajeros, los 2 se conectan a la vez. Cada vez que sacáis dinero, se abre la cámara de los cajeros y os graban. Y en alta definición y en color, sobre todo del Banco Santander. Evidentemente, no, ojito con el Banco Santander, ¿eh? Un día iba yo a sacar dinero y veo la tarjeta de crédito metida, de quien sea, abierta la cuenta, digo, madre mía, le doy a sacarla
La enseño, saco mi DNI, lo enseño en la cámara, enseño la tarjeta de crédito y entro al banco y le dice, oye, ¿a quién se ha quedado esto? ¿Por qué hice eso? Para que viesen que yo no había sido el que había sacado dinero, por si acaso. Hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, pues esta mujer, por ejemplo, le imputaron, la investigaron por un delito de estafa y yo lo que le recomendé es que devolviese todo el dinero, porque entonces os aplican la atenuante muy cualificada de reparación del daño. Es lo que hizo la mujer. Y al final creo que le han caído 8 meses, no entra en prisión, y una pequeña multa. Le podían haber caído bastantes años, de más de 5 años le podían haber caído. Era una cosa importante, creo que son más de 5 años. Marketing digital, SEO, SEM. Bueno, todos hemos tenido que trabajar alguna vez en esto, a mí me tocó, y realmente lo que se intenta hacer en marketing digital, por mi parte, por los abogados de derecho informático, es los contratos de esfuerzo SEO, los contratos de community manager. Hay que tener mucho cuidado, como recomendación, no vulnerar la ley de consumidores y usuarios, muy importante. Tener mucho cuidado con la cesión de dominio, mucho cuidado con la propiedad intelectual de lo que estamos comprando o lo que estamos vendiendo, tener mucho cuidado con la permanencia. No pongamos plazos draconianos de 6 años renovables tácitamente. Hay que tener un poquito de cuidado, respetar el desistimiento, el derecho de desistimiento, respetar la información al consumidor y recordad, si vosotros trabajáis con un consumidor, a efectos legales va a tener muchas más garantías judiciales el consumidor y procedimientos con menos costes el consumidor, ¿vale? También va a poder acudir a sistemas arbitrales de consumo, que son un poco para resolver mejor estas cosas. Y los e-games, esto también es nuevo, parece broma, pero de hecho yo estoy en la Asociación Española de eSport, creo, de e-games. Sí, me admitieron el otro día. Se está desarrollando sobre todo a efectos de las plataformas, ¿vale? Las plataformas de torneos, las plataformas, la tecnología que utilizan y la regulación legal que está, bueno, en pañales. Creo que fue Ciudadanos el partido que empezó a decir que había que regularlo, porque hay un caos muy grande en cuanto a las remuneraciones económicas, la fiscalización de los premios, la sede donde se producen esos eSports, los contratos de los jugadores profesionales, decirlo así suena muy fuerte, jugadores profesionales del LoL, del Counter, pero que algunos ganan millones, o sea, poca tontería con el tema. Y ahí evidentemente genera pues muchos más contratos de imagen, muchos más contratos de intercambio, genera todavía más legalidad. Entonces tenemos un poco... Vale, voy al grano ya. El contrato de desarrollo, ¿cómo no liarla? Esto, gracias a Dios, he ido contando durante toda la charla un poquito cómo funciona este contrato, ¿de acuerdo? Como os he dicho al principio, uno de los momentos más importantes cuando nos vamos a hacer cargo de un proyecto es la fase precontractual, os lo he contado. Lo primero, tenéis que tener en cuenta si el que os encarga el proyecto es técnico o es una persona que tiene una idea fantástica. Si es una persona con una idea fantástica, cuidado. Porque seguramente la idea que tiene en la cabeza no es lo que acabe saliendo, y menos por el precio que está pagando. Entonces, hay que taladrarle mucho en la cabeza lo que quiere, si es eso, y lo que puede quedar. Porque si no, como digo, puede que os paguen un chaleco y él quiere una americana. Tened muchísimo cuidado, ¿vale? De hecho, en función de esta, como lo digo, hay muchas posibilidades de finalizar con éxito al 100%, o vernos metidos en un problema que ni nos pensamos ni queríamos, más cuando... Hay proyectos que tenemos que pedir financiación, contratar a nuevos trabajadores o incluso pedir un préstamo. Si sale mal el proyecto, no cobramos, cae nuestra empresa y a veces incluso nos vemos en los tribunales con los gastos que representa. Entonces, ojito, mucho cuidado, y porque tengamos un proyecto goloso de una empresa fiable, no nos adelantemos. Sentémonos, hablemos con él, preparemos cada una de las fases. No caigan en determinación de plazo de entrega, no. Se entregará en un mes, no. Cuanto más precisos seáis, más concretos seáis, más ventajas tendréis. Cada fase de liberación, documentos liberando y explicando cómo va el proyecto. Y al menos diciendo, hey, esta parte la tengo bien, ok, vamos de maravilla. Como os he dicho, proyecto definido y acotado en precio, fases y entregas y liberación de documentación. Si el proyecto es propio, asegurar su viabilidad y legalidad. Esto es muy importante y se lo comentaba ayer por la noche a algunos compañeros. Una vez me llamaron 2 chicos, empresarios, acaban de terminar un MBA y tenían mucho capital. Me decían, oye Jaime, 10 minutos, vale. Contactamos contigo porque tenemos una idea de un proyecto, a ver qué piensas. Dice, queremos hacer un Tinder de chicas de moral laxa de Rusia.
Imaginé a qué me refiero, ¿no? Le digo, ¿pero cómo vais a hacer eso? No, es una plataforma para que, bueno, de score, tal. Le digo, oye, vamos a ver. Digo, pero habéis pensado un poco. Digo, os van a entrar estafas románticas, gente de trata de blanca, y la Guardia Civil puede que lo cierran 5 meses. Digo, ¿cuánto vais a invertir en esto? Pues de momento puede que echemos tanto dinero, demás. Digo, vamos a ver, tened mucho cuidado, lo estuvimos dando una vuelta, los chicos lo estuvieron hablando, y evidentemente no les desanimé, pero creo que le dieron una vuelta al proyecto, porque no habían tenido en cuenta ciertas cosas. Puede que fuese el proyecto innovador en su zona, no recuerdo qué zona de España eran, pero desde luego no vieron la parte penal, y yo se lo avisé. Aparte, los costes, le digo, los tipos de web de citas, hay que tener mucho cuidado porque tenéis que tener contratado a varios webmasters que os digan, oye, vigilad que no haya perfiles falsos, que no haya estafas, porque si no, os vais a encontrar un montón de reclamaciones en vuestra web de los juzgados cada 2x3 y de abogados. Entonces, aclarar la confidencialidad y propiedad intelectual del producto en caso de finalización de desistimiento anticipado. Esto ya yo lo he aclarado, ¿vale? Documentos preparatorios, dejar muy claro quién es el propietario del producto final, qué parte podéis vosotros decir que habéis utilizado, regularlo, que no cuesta absolutamente nada. No aceptar encargos que no estén recogidos por contrato. La buena fe en sacar incidencia adelante puede costarnos tiempo y recursos. Esto es cuando va el proyecto muy acelerado, nos llegan los plazos y te dice la empresa, oye, ¿y si hacemos esto ahora? ¿Y si sacamos esto? Porque es que llevamos mal. Dice, venga, lo sacamos adelante. Bueno, ya nos hemos metido en cosas que no están recogidas por contrato. Ya nos hemos metido adelante, ya tenemos un problema, os lo he contado antes. Invertimos esfuerzo, dinero y si hay mala fe por parte del empresario puede que no cobremos. Ojito con eso. ¿Cómo se hace? Modificación de contrato o pequeño documento acreditando el nuevo encargo, ¿vale? No nos mojemos ni nos... Cesión ilegal de trabajadores. Esto es para explicarlo muy detenidamente y a veces se hace de forma involuntaria. Suele suceder cuando nosotros de buena fe, un proyecto que se desarrolla entre dos empresas, pero se hace en la sede de la otra empresa, enviamos a uno de nuestros trabajadores a colaborar y aparenta que está a las órdenes de la otra empresa, cuando es nuestro trabajador. Os podéis ver con un problema con inspección laboral, ¿vale? Y muchas empresas, sobre todo los que trabajan con freelance y con trabajadores que no están siempre en la misma empresa, se ven en estos problemas, ¿vale? Tened muchísimo cuidado con desplazar trabajadores a otros centros de trabajo, a órdenes de otros empresarios que no son los suyos. Eso es para hablar también largo y tendido. A ver, bueno, tengo un ejemplo de un proyecto que tú inviertes mucho dinero, inviertes tu voluntad, sabes del tema. El asesor es el de al lado, le está diciendo, esto es la hostia, esto es la leche. Hostia, tío, no lo he enchufado, claro. La idea era buena, la he desarrollado bien, será un genio, pero una cosa tan tonta como no encenderlo, mirad el coste de lo que ha hecho. Adiós el avión, adiós el esfuerzo, el viaje ahí arriba, y el avión, el proyecto se ha ido. Bueno, y el amigo de al lado, que le estaba viendo y le estaba grabando cómo estaba conectándolo, lejos de decirle, oye, pero conéctalo, se parte. O sea, ayuda desde luego no ha sido. Los posibles incidentes de un proyecto, os lo he estado contando, el tamaño y la duración del proyecto. A mayor tamaño puede haber más problemas, a mayor duración puede haber más problemas. Proyectos grandes, duración alargada del tiempo, vigilancia del proyecto. Volvemos a lo mismo, fijarlo por contrato o según se van desarrollando las incidencias, abrir documento. La tecnología utilizada, aquí no hay problema de Drupal. El problema es cuando el cliente quiere una tecnología que vosotros no utilizáis habitualmente, tenéis que comprar licencias, no se implementa bien en el programa que quieren utilizar el cliente, lo que él se había pensado, pero bueno, en este caso como es Drupal no hay mucho problema, más son en otro tipo de aplicaciones. Los diversos agentes incluidos en el proyecto, esto sonará, cliente A contrata a empresa B subcontrata a 3 empresas. Y luego la empresa B intenta juntar el proyecto de las 5 empresas de abajo y no cuadra. ¿Qué hace la empresa B? No pago a este ni a este. Y acabo contratando a una empresa C. Los 5 empresas de abajo fastidiados y la empresa C sacando el proyecto. La empresa B, que es un contratista principal, tiene bronca del cliente por el retraso y encima te dice que como ha tenido que contratar a otra empresa, a ti no te piensa pagar. Resultado, problema judicial. Por eso, cuidado cuando sois muchos participantes en un proyecto, ¿vale?
coordinación, fijado por contrato, y lo mismo, agentes y notificaciones, todo muy bien recogido. Oferta temeraria, esto es cuando acudimos a un proyecto público. Cuando en un proyecto público nos hacen un pliego de condiciones y realmente acudimos con una oferta, hay que prever que algo pueda salir mal. Si se engorda el precio y acabamos teniendo que invertir dinero, ya estamos un poco pillados, hay que tener muchísimo cuidado. Los proyectos que sean de ministerio, o lo que sea. Fases del proyecto, lo he comentado un poquito, de hecho los conoceréis, documentación previa, los precontratos, promesas, firmas de contrato de desarrollo, de confidencialidad y anexos, es lo típico. Muy importante los anexos, dejad muy bien recogido cómo lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a hacer, el diseño y tal. Bueno, voy a ir pasando, conocemos las fases. Y vamos al caso de fracaso de desarrollo del proyecto con utilización de Drupal, ¿vale? Bueno, ahí no aparecen los datos por lo menos. Esto fue una tienda online que lo que pretendía hacer, le encargaron de hacer un catálogo dinámico para un proyecto, ¿vale? El empresario, que no era técnico, o al menos eso es lo que se entiende de la sentencia, cada vez iba cambiando el proyecto y el proyecto no fue definido cuándo estaba exactamente su terminación. ¿Qué ocurrió? Cuando le pidió un esfuerzo extra al desarrollador, el desarrollador lo hizo. ¿Qué ocurrió? Que empezó a incumplir el desarrollador. Liberó pagos el cliente, pero el desarrollador nunca acababa de terminar, el buscador tenía fallos, no funcionaba bien. Entonces, a la tercera vez que el empresario le dijo hay que modificarlo, el desarrollador, que había cobrado, dejó de atenderle y dejó de contestarle, que es una cosa muy importante que dice la sentencia. Entonces, aunque el contrato estaba mal hecho por parte del empresario, el desarrollador no siguió con la diligencia de su buen trabajo, porque aunque estaba casi terminado, o estaba terminado según él, no dio explicaciones, desapareció, había cobrado, muy importante, pero él consideraba que no había cobrado otra parte. Este caso es el típico caso que os he comentado. El cliente tuvo que contratar a otra empresa y los sobrecostes fueron de 30 y tantos mil euros, cuando había pagado ya 10.000 al desarrollador. Aquí fue condenado el desarrollador. ¿Por qué? Primero, por la mala llevanza del trabajo, el contrato tan ambiguo, sin terminación, sin ver las distintas fases. Os estoy resumiendo mucho, pues la sentencia la tengo aquí larguita, se la daré a la asociación por si la queréis ver. Y luego aparte las comunicaciones por correo electrónico, que el juez lo que miró, porque el juez aquí encargó dos peritos, hubo dos peritos, uno de una parte y otro de otra, y cuando el juez pidió que trajesen el proyecto, las dos partes se negaron. Eso es curioso, eso era para verlo porque no querían. Y realmente fue condenado el desarrollador, no por la cantidad que pretendía el empresario, pero sí a la devolución de parte de las cantidades que le habían pagado. El resumen de todo esto: el mejor caso es el que no se llega a juicio. Realmente, si veis, todo lo que os he estado comentando son formas de prevención, he ido muy rápido, en verdad de contratos podríamos estar hablando toda la vida. Creo que ya no tengo tiempo, no sé si tenéis alguna duda o si hay tiempo para alguna pregunta. Sí, hay tiempo para... Bueno, no sé si habrá alguna duda, creo que no, que sí más o menos... Sí, dime. Quiero hacer una pregunta, aunque no viene a todo lo que has dicho, pero que me ha surgido muchas veces cuando he intentado hacer una formación. Las imágenes que has usado, ¿de dónde las has sacado? Hablé con las GAE y se lo pregunté. Le digo, voy a dar una charla. Voy a utilizar imágenes y las que cojo de Pixabay muchas veces, ¿vale? Que puedes mencionarles o no, pero se pueden utilizar. Y le digo a la GAE, ¿tengo que pagar Canon? Me dijo, el representante de la GAE me dijo, yo creo que no. ¿Cuánta gente va? ¿Y lo va a utilizar una vez, Jaime? Digo, sí. Digo, si no, a mí no me importa pagaros lo que sea y poner el sello. Y dice, vale, vale. Dice, le digo, llámame mañana. Dice, vale, vale, Jaime. No me ha llamado, no me ha dicho nada. Entiendo que no hay... Jaime, tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué es tan complicado recuperar fotos de Apple, por ejemplo? ¿A qué te refieres con...? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué tienen tantas barreras legales, por decirlo de alguna manera? Se basan sobre todo en las condiciones generales de contratación y particulares. Cada vez que utilizáis un programa, utilizáis un servicio, una red social, ellos ya te dicen cómo van a almacenar todos los datos de las imágenes y su forma de recuperarlas. A veces ni te lo explican. Y las sedes suelen estar en el extranjero. Los delitos es un problema para recuperar imágenes de ciertos tipos de servidores y demás, porque los abogados en España te suelen decir de que tienes que hacer una comisión rogatoria internacional para pedirle a Wyoming o lo que sea, si te permite, según los juzgados de los Estados Unidos en este caso, enviarte las fotos. Te quiero decir, el caso concreto no te sabría decir, pero en las condiciones generales y particulares, que es una guía
de lo que hacen con tus datos, tu contenido y demás, te dicen cómo recuperarlo. Muchas veces simplemente te dirán que X datos son propiedad de tal. Por eso cuando leemos las condiciones generales o particulares de Facebook nos asustamos. Decimos, ostras, que se guardan todos los datos y los utilizan y los venden. Es un muy grave problema. Entonces, lo que te puedo decir es las complicaciones que te suelen poner las empresas, porque para las empresas los datos son oro, incluyendo las fotos, y les interesa tenerlos. Cada vez que te dan acceso o facilitan al usuario de una forma fácil meterse en esos datos, les cuesta dinero. Y muchas veces pues se hacen los longis o prefieren que siga en esta pequeña ignorancia del usuario con respecto a las nuevas tecnologías de, bueno, no las puedo recuperar, me está costando, pues paso del tema o utilizo otra aplicación. Pero lo que tú dices, la portabilidad, el rescatar los datos personales, es un grave problema. En base de datos, con el tema de protección de datos está pasando el derecho a la portabilidad, ¿vale? Por la sede social de la compañía, es un problema, es un grave problema. Y nada más, chicos, agradeceros, bueno, lo digo por el tiempo. Perdón, una última pregunta. Quería hacerte una pregunta que me ha parecido muy interesante, ¿de acuerdo? Lo que quería preguntarte es el delegado de protección de datos de una empresa. Sí. Imagínate el caso, no soy yo, eso es lo que soy consciente. Es un jurista, pero tipo diplodoctor, ¿no? Sí. Tecnológicamente no controla. Está asignado como delegado de protección de datos. El subdelegado es el técnico o el informático, ¿no? Si pasa algo, el delegado de protección de datos puede pasar el balón al técnico, al subdelegado de protección de datos. El delegado, es que hay mucha jurisprudencia, igual que con el compliance penal, ¿vale? El compliance officer penal pasa lo mismo, que es el encargado de que no se produzcan delitos por parte de la empresa. Pero es que hay jurisprudencia que dice que ese encargado de que la empresa no cumpla delitos, a él penalmente no le afecta, aunque sea el encargado del cumplimiento. Sí puede tener responsabilidad con la empresa, ese delegado, porque la empresa, por responsabilidad civil, le puede decir, te pago por tu trabajo y no lo has hecho, y repito contra ti. Eso sí puede hacerlo la empresa contra el delegado si se comprueba que ha tenido negligencia o mala praxis a la hora de desarrollar su trabajo. Administrativamente, ¿quién es el encargado del tratamiento de datos? La empresa. Pues van por la empresa. Nada más, chicos, que muchas gracias. Gracias por... espero veros más veces en Madrupal, vendré en Madrupal a veros y a escucharos a todos. Y gracias por soportarme esta mañana, ¿vale?